Buenas noches. Mi nombre es Juan Manuel Aguilar Cortés y la siguiente exposición es para la evaluación de habilidades del curso de Essentials de Cisco Networking. El tema asignado es IPv6. Entonces, a lo largo de esta presentación explicaré de una manera sencilla qué es IPv6. Entonces, comenzamos. Bueno, en primera instancia, ¿qué es IPv6? IPv6 viene siendo una actualización de IPv4, que es para asignar direcciones IP a las computadoras. Entonces, cada computadora puede tener una dirección. Sabemos que tiene direcciones físicas y direcciones lógicas. La dirección física depende mucho del NIC y la dirección lógica depende de su dirección IP. Entonces, digamos que lo más común hasta hace unos años era IPv4, pero debido a su formato, digamos que las direcciones IP que se podían generar, pues se agotaron, ¿vale? Por ello, digamos que surge esa necesidad, o por qué surge IPv6. Bueno, pues la actualización se debe a el agotamiento de las direcciones en IPv4. Entonces eso obliga a buscar un formato nuevo de tal manera que se pueda garantizar una dirección IP a cada equipo. Y fue también pensado que el formato de una dirección IPv6 alcanza para muchas direcciones. En un aproximado se pueden calcular alrededor de 340 por 10 a la 36 direcciones. Significa billón de billón de billón. Es una cantidad enorme de ceros. Sabemos que un billón tiene 12 ceros. Entonces, al ser 10 a la 36, es billón de billón de billón. Como una comparativa, hablemos de micrómetros. Ni siquiera vamos a hablar de metros cuadrados. Hablemos de micrómetros cuadrados. En un micrómetro cuadrado de la superficie de la Tierra, se podrían generar alrededor de 5.000 direcciones únicas. Pues entonces con este detalle ya no debería haber problema por la falta de direcciones en IPv6. Es una cantidad bastante grande. Todo comienza con la notación hexadecimal. Bueno, nosotros como sistema de numeración tenemos el sistema de numeración decimal y las computadoras trabajan con el sistema de numeración binaria y a partir de esto podemos hacer la conversión a un sistema hexadecimal, precisamente para no representar tantos números binarios. Y entonces funciona de la siguiente manera. El sistema hexadecimal se comporta igual que nuestro sistema decimal, comenzando desde el 0 hasta el número 9. A partir del número 10 comienza a representarse por medio de letras. En este caso, al 10 le corresponde la A, al 11 le corresponde la B, al 12 le corresponde la C, al 13 la D, al 14 la E y al 15 la F. Entonces, es una manera comprimida de representar el código binario, el sistema binario. Entonces, observen que cada número en decimal representa 4 números binarios, o 4 dígitos, vamos a decirlo así. En la computadora, un binario equivale a un bit. Por lo tanto, un número en hexadecimal representa 4 bits. ¿Por qué hago esa explicación? En una dirección IPv6 tenemos que cada dirección cuenta con 8 segmentos y cada segmento tiene 16 bits. Veámoslo desde esta manera. Tenemos aquí un ejemplo de un segmento de una dirección IPv6 formada por los hexadecimales FDB8. Si nosotros buscamos su equivalencia a binarios de cada uno de estos bits, observen que tenemos lo siguiente. Para el número 8
son sus 4 bits, sería 1000. Para B, sería en este caso 1100. Para D, 1101 y para F, 1111. Entonces, ahí es donde se completan los 16 bits de un segmento. Por esta razón, se pueden generar tantas direcciones IPv6 como lo mencionamos en la diapositiva anterior. Puede estar sujeto al billón de billón de billón. Bueno, entonces, una vez que vemos cómo se comporta un segmento, veamos cuál es la estructura de una dirección IPv6. Como lo mencionamos, su representación es mediante la notación hexadecimal. Y entonces, aquí tenemos un ejemplo de dirección en IPv6. Este no es un ejemplo comprimido, porque sí hay que mencionarlo, las direcciones IPv6 vienen en un formato comprimido. En un momento daremos las reglas. Y observamos que cada segmento tiene 4 valores en hexadecimal y cada valor en hexadecimal equivale a 4 bits. De ahí que surgen los 16 bits por segmento. Si son 8 segmentos, entonces tenemos 16 bits por cada segmento. Y estos segmentos van a estar separados por 2 puntos. Cuando teníamos las direcciones IPv4, se separaban por un punto. En el caso de IPv6, son separados por 2 puntos. Y esto nos da un total de 128 bits. Entonces, cada dirección IPv6 tiene 128 bits. Bueno, en este caso, como les mencionaba, cada dirección IPv6 se representa en un formato comprimido y para ello se van a seguir 2 reglas. ¿Cuáles son esas 2 reglas? Regla número 1. Los ceros iniciales de cada segmento de 16 bits pueden ser omitidos. ¿Sale? ¿Cómo es eso de que los ceros iniciales de cada segmento pueden ser omitidos? Retomemos este ejemplo que fue propuesto por Cisco y se me hizo muy fácil para poder explicarlo. Dense cuenta que en ese segmento tenemos un 0 al inicio, en ese segmento tenemos 2 ceros al inicio y en estos 2 segmentos tenemos 4 ceros, pero digamos que serían 3 iniciales para dejar una representación. Si los omitimos, quedaría de la siguiente manera. Ya omitimos el 0 que está aquí en rojo de este segmento, el segmento 0DB8, para quedar en segmento DB8. El segmento 00A0, al omitir los 2 ceros, quedaría únicamente como A0. Y en este caso, de estos 2 segmentos que tienen 4 ceros cada uno, únicamente quedaría un 0. Obviamente, esta no es el formato comprimido completo, porque para ello necesitamos ver cómo funciona la regla número 2. Bueno, en el caso de la regla 2, nos dice que una sola cadena de ceros contiguos se pueden reemplazar por un doble signo de 2 puntos. ¿Qué es esto? Aquí observen que tenemos 2 segmentos seguidos con 4 ceros. A esto se dice que es una cadena de ceros contiguos. Entonces, esta parte se puede quitar para quedar únicamente estos 2 puntos y estos 2 puntos. Por lo tanto, quedaría de la siguiente manera. Se quitan los ceros y se representan 2 puntos seguidos. Esto me indica que hay ceros intermedios. Digamos que esa es la segunda regla, donde se sustituyen o se reemplazan por un doble signo de 2 puntos. Ahora bien, en una dirección IPv6 se debería o se debe aplicar las 2 reglas. Y entonces, al hacer la aplicación de las 2 reglas, ¿qué es lo que tenemos? Pero antes de explicarlo, una observación muy importante con la regla 2.
En una dirección IPv6 solamente puede utilizar una sola notación de 2 puntos dobles. O sea, no podemos utilizar 2 veces, nada más una sola vez. Esa es una regla importante. Retomando nuestro ejemplo, aquí tenemos la regla 1 de los ceros iniciales y de este lado tenemos la regla de los ceros contiguos. Entonces quitamos estos ceros y los ceros del segmento 0DB8, los ceros del segmento 00A0, y en estos ceros contiguos vamos a reemplazarlos por doble 2 puntos. Y este sería el formato comprimido de nuestra dirección IPv6. Debe de pasar por las dos reglas. Entonces con eso quedaría nuestra dirección IPv6 en formato comprimido. Bueno, otro aspecto importante son los prefijos. Una vez que ya vimos cómo se representa una dirección IP, el siguiente paso son, como lo mencionaba, los prefijos. Y estos se van a poner a partir de una diagonal y el número de bits. 64. Recuerden que cada segmento son 16. Ese 64 nos indica que va a abarcar los primeros 4 segmentos. Es decir, el primer segmento sería 2001, el segundo segmento DB8, el tercer segmento ACAD, el cuarto segmento A0. Va a abarcar estos 4 segmentos. Entonces, esa cantidad de bits son las que digamos que nos representa que eso pertenece a una red. Ahí está. Entonces, 16 bits, 32 bits, 48 bits, hasta los 64 bits que nos marcan. Y esto es importante también tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si nuevamente tomamos este ejemplo del prefijo de los 64 bits, entonces, ¿qué tenemos? Que los primeros 64 bits que abarcan los segmentos 2001, DB8, ACAD, A0, digamos que sería la porción de la red. Por lo tanto, si los primeros 64 bits, que es lo que me indica esta notación, pertenecen a la porción de red, lo restante va a pertenecer al host. ¿Vale? Entonces, los siguientes segmentos 3700, aquí recuerden que estos 2 puntos seguidos indica que hay ceros contiguos y el último A100 sería la identificación o la porción del host. ¿Vale? Entonces, así es como lo que nos indica la notación de la dirección IPv6 con la diagonal y el número de bits. Bueno, continuamos. El siguiente punto de una dirección IPv6 es la tipología. Y entonces dentro de la tipología podemos ver que existen 3 tipos: unicast, multicast y anycast. Entonces, las direcciones IPv6 permiten identificar tanto el origen como el destino. Eso es un aspecto también interesante al momento de ver las direcciones IPv6. Entonces, vamos a analizar el primero, que es unicast. Entonces, aquí se observa que hay una dirección asignada a un host y solamente a él, ¿sale? Solamente a un host. Y entonces aquí, con este gráfico, se puede ver que la comunicación es 1 a 1, ¿sale? Entonces, identifica de manera única a uno de un IPv6 y, como lo acabo de mencionar, la comunicación es 1 a 1. Significa que un paquete enviado a una dirección unicast se entrega a la interfaz identificada por esta dirección, ¿sale? Bueno, dentro de unicast podemos observar 3 tipos. El tipo global, que engloba propiamente lo que es el Internet. La local única, que involucra, digamos, a los servidores. Y el enlace local, que va directamente sobre los segmentos de red. Bueno, la otra parte de lo que es la tipología es multicast, o también podemos conocerla como multidifusión. Entonces, el siguiente gráfico nos va a indicar
en multidifusión, que sería de uno a varios. Ese sería el canal de comunicación. Comunicación uno a varios. Cuando se manda un paquete, la identificación es de un grupo de interfaces en IPv6. Y obviamente el procesamiento es por todos los miembros del grupo. ¿Sale? Entonces el direccionamiento permite uno a varios. De ahí también multicast, en este caso tiene digámoslo, dos formas. Lo que es multicast asignado y multicast nodo solicitado. En la parte asignada, bueno, esas ya están reservadas para un protocolo o un servicio en específico. Y lo que es el nodo solicitado, bueno, pues hablamos de nodos locales, ¿sale? Obviamente cuando hablamos de un nodo local, hablamos de la asignación unicast correspondiente. Finalmente, tenemos lo que es la tipología unicast. Y esta son para múltiples interfaces. El único detalle que tiene Unicast es que el canal de comunicación se va a dar de uno al más cercano. Aquí podemos observar con el gráfico que la comunicación se da con el más cercano de los nodos que se tengan. Entonces, comunicación 1 al más cercano, identifica múltiples nodos, pero la entrega solamente es para una interfaz. Es decir, para la que encuentre, digamos, de manera más cercana. Bueno, ya casi vamos llegando al final de nuestra presentación. Para terminar, vamos a tomar lo que son las subredes en IPv6. Bueno, aquí retomamos nuevamente el ejemplo que teníamos al inicio. Y aquí digamos que los primeros 48 bits de nuestro ejemplo que estamos tomando pertenecen a lo que le conocemos como prefijo global de enrutamiento. El siguiente segmento, que serían los siguientes 16 bits, corresponde a la subred. Es decir, con las subredes es con quien vamos a estar jugando para hacer subredes en IPv6. El siguiente segmento, como ya lo habíamos visto, es la porción del host, ¿sale? Entonces eso pues ya es de las computadoras que van a estar asignados. Un aspecto importante es que el prefijo global de enrutamiento es intocable. Por lo tanto, vamos a estar trabajando con las combinaciones, en este caso con el segmento de subred. Ahí es donde vamos a hacer nuestras subredes. Y para hacerlo, solamente podemos ir incrementando en los valores hexadecimales. Aquí les vamos a mostrar un ejemplo. Entonces tenemos nuestra red así inicial. Entonces, como les decía, este segmento es el segmento de subred, ¿sale? Entonces incrementamos solamente el valor en hexadecimal. Digamos que aquí tenemos la subred A0. Tenemos la subred A1, A2, A3, A4. Entonces, dense cuenta que el prefijo global de enrutamiento queda igual y solamente para las subredes nos movemos sobre lo que es, en este caso, el ID de la subred, ¿sale? Y vamos incrementando los valores hexadecimales. Ahí está, ID de subred. Entonces, si lo vemos en un ejemplo un poquito más sencillo, tenemos ahí un router, ¿sale? Tenemos un router y tenemos dos redes. Tenemos la red, en este caso, con el prefijo global igual en ambos casos, 2001, DB8 ACAT. 2001 DB8 ACAT. Y el cuarto segmento, es decir, donde se completan los 64 bits, es donde está cambiando. Aquí tenemos la subred A0 y aquí tenemos la subred A1. Vamos a colocar dos switches para poder hacer nuestras redes. Y entonces conectamos nuestros hosts. Dense cuenta que aquí ya está el prefijo global de enrutamiento, la subred como lo habíamos manejado y el número de identificación del host. En este caso le pusimos 1. Y al siguiente lo mismo. Tenemos en este caso el mismo prefijo global de enrutamiento, la misma subred y cambia únicamente el número de identificación del host.
tenemos aquí en este caso también ya nuestra red, digamos, con la subred A1, y entonces aquí también ya dense cuenta que el prefijo global queda igual, pero la subred ya cambia, que sería la del lado derecho. Igual el número de host, pues también tiene un número de identificación propio. Y finalmente, nuestro último host de la red, vamos a mover la pantallita, sería con otro número de identificación. En este caso, el prefijo global queda igual, la subred es A1 como lo habíamos notado, y en este caso cambia únicamente el número de identificación. Bueno, pues con esto terminaríamos nuestra presentación. Pues les agradezco que hayan prestado la atención correspondiente a este video. Y pues de manera especial agradezco al maestro Arturo Olmedo García y al maestro Daniel Arturo Olmedo Torres, quienes han sido los instructores de este curso. Entonces mi agradecimiento total para ellos. Y bueno, pues eso sería todo. Gracias.